Saludos. Junto a mi grupo de trabajo somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Hoy les hablaremos acerca de elementos de unión roscados, como parte de la cátedra Elementos de Máquinas 1. Mi nombre es Jesús Moreno. Las diferentes piezas que componen una máquina o estructura pueden unirse de dos maneras: por uniones permanentes o fijas y por uniones desmontables. La diferencia entre estos dos tipos de uniones radica en que las uniones permanentes es imposible algún desacople o desmontarlas sin destruir alguna o ambas de las piezas unidas o alguno de los elementos de unión. Mientras que las uniones desmontables se pueden desmontar y se pueden volver a montar cuantas veces se desee. Las uniones desmontables se pueden realizar por medio de elementos roscados y elementos no roscados. En esta presentación y en este estudio se desarrollará lo que son los elementos de unión roscados. Los elementos de unión roscados son muy utilizados en el diseño en ingeniería, bien sea para unir dos partes, para ejercer una fuerza que se pueda utilizar para ajustar partes movibles o para transmitir potencia o fuerza, entre muchos otros usos. Estos elementos cuentan con una rosca que le facilita el acople a una rosca complementaria. ¿Pero qué es una rosca? Una rosca es una trayectoria helicoidal cilíndrica descrita en torno a un eje, formado por un conjunto de filetes o hilos, tal como se aprecia en la figura inferior derecha. En esta imagen, que es más ilustrativa, el filete se arrolla sobre un núcleo de manera helicoidal. En la realidad esto no sucede así. La rosca se talla como un surco sobre un eje, más no es enrollada sobre un núcleo. Sin embargo, se utiliza para fines ilustrativos. El filete es una superficie en forma de hélice, que es la que conforma la rosca. La rosca cuenta con ciertas características o cierta terminología. La cresta. La cresta, esa que se ve en la parte inferior de la figura izquierda, es el punto más alto de un filete, el vértice de ese filete o el punto más alto de ese hilo. Contrario a la raíz, que es el punto más bajo, también se le llama valle. El paso. El paso es la distancia longitudinal desde un punto de un filete hasta un punto correspondiente del filete de al lado. Se mide de forma paralela al eje de la rosca. El paso en unidades inglesas es el recíproco del número de filetes por pulgada. El diámetro mayor, designado con la letra D minúscula, también llamado diámetro nominal, es el diámetro exterior o diámetro más grande de una rosca de tornillo. El diámetro menor o de raíz, designado con las letras D sub R, es el diámetro interior o más pequeño de una rosca de tornillo. El diámetro de paso o diámetro primitivo, designado D sub P, es un diámetro promedio entre los diámetros mayor y menor de la rosca. El diámetro de tracción, designado D sub T, es un diámetro promedio entre los diámetros de paso y el diámetro menor. El área de esfuerzo de tracción, o A sub T, es un área imaginaria correspondiente a un círculo cuyo diámetro es el diámetro de tracción. Se ha comprobado experimentalmente que una varilla sin rosca de diámetro igual al diámetro de tracción mostrará la misma resistencia a la tracción que una varilla roscada con diámetro nominal. El avance, que no se ve en esa figura, es la distancia que se desplaza una tuerca en forma paralela al eje del tornillo cuando a ésta se le da una vuelta. En el caso de una rosca simple, el avance es igual al paso, es decir, las roscas pueden clasificarse de varias maneras, según su función, según su forma, su norma o su tipo. En este esquema se puede visualizar que se clasifican según la función o según la forma. Según su función, una rosca puede ser de sujeción o de acción. De sujeción, como su nombre lo indica,
se utilizan para sujetar, para unir, para hacer un apriete y evitar que las partes unidas se muevan. La rosca de sujeción se subdivide en dos tipos de rosca de forma, que sería la triangular y la redonda, como se puede ver en la parte inferior izquierda. Según la rosca es de acción cuando implica un movimiento, cuando implica transmisión de potencia o transmisión de fuerza. Estas roscas de acción pueden ser cuadrada, trapezoidal o diente de sierra, como se observa en las tres figuras restantes. En este esquema vemos cómo se subdivide la rosca triangular según la norma y según el tipo de rosca. La rosca triangular se subdivide en unificada o americana, métrica y NPT, según las normas. La rosca unificada o americana se subdivide a su vez en tres tipos de rosca, que son la basta, o por sus siglas en inglés UNC, la rosca fina, por sus siglas en inglés UNF, o la extra fina UNEF. La rosca métrica también tiene una subdivisión de basta y fina. La rosca NPT se utiliza netamente para tuberías. Las roscas a desarrollar en este estudio corresponden a las roscas unificadas y las roscas métricas. La rosca unificada o la rosca estándar unificada, como también se le conoce, es la usada por el Sistema Técnico Americano de Unidades. Dentro de esta están comprendidas las series UNC, UNF y UNF, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora, vamos a apreciar un momento la ilustración inferior. El ángulo entre flancos, que son las caras internas de los filetes, es de 60 grados para este tipo de rosca. Bien, las crestas, que deberían en teoría ser en punta porque es triangular, en la realidad estas crestas son aplanadas o redondeadas, al igual que los valles, para que haya un mejor sistema de acople. Bien, ¿cómo se diferencian los tres tipos de series que hay en esta rosca? Vamos a tomar un ejemplo. Imagínense un tornillo de 1/4 de diámetro. A ese tornillo le vamos a contar los hilos que hay en 1 pulgada. Los hilos, que también se conoce como filete, y se van a contar los que hay en 1 pulgada. Bien, si tiene 20 hilos en 1 pulgada, ese tornillo pertenece a la serie basta o UNC. Si tiene 28 hilos, pertenece a la serie fina, y si tiene 32 hilos, ese tornillo de 1/4 de pulgada pertenece a la serie extra fina. Ahora, cada elemento de un enroscado debe tener su designación. Un tornillo de 1/4 de pulgada puede tener la siguiente designación. 1/4. Ese 1/4, como ya lo mencioné, es el diámetro de la rosca. 28, que pertenece a la serie fina y tiene 28 hilos por pulgada. UNF, la serie unificada fina. 3B, ese es un tipo de ajuste. El número 3 indica que el ajuste es fino. Mientras menor sea este número, el ajuste es menos preciso. Y la B solo indica que es una rosca interna, como lo es la rosca de la tuerca. Si fuese por lo menos la letra A, hablaría de una rosca externa, la rosca que tiene un tornillo. LH quiere decir que la rosca se enrosca, valga la redundancia, hacia la izquierda. Este par de letras solamente se designan cuando la rosca gira hacia la izquierda. Cuando es hacia la derecha, esta es la rosca métrica. Esta es la rosca del Sistema Internacional de Unidades. También posee un paso vasto y un paso fino. Su ángulo entre flancos es de 60 grados. Su cresta también tiende a ser aplanada y la raíz tiende a ser redondeada. Muy similar, casi igual, a la rosca unificada. Lo que las diferencia es que la rosca métrica tiene las medidas en milímetros. Bien, podemos tomar un ejemplo análogo a lo que hicimos para la rosca unificada. Tomemos un elemento de 12 milímetros de diámetro y en lugar de contar los hilos, vamos a medir el paso, que es
la distancia entre dos crestas, si se quiere decir. Entonces, si mide 1.75 milímetros de paso, ese elemento es de la serie basta. Si su paso mide 1 milímetro, ese elemento pertenece a la serie fina. Al igual que la rosca unificada, los elementos de la serie métrica cuentan con una designación M. M quiere decir que es una rosca métrica. 12 es el número del diámetro mayor y 1.75 es el número de paso medido en milímetros. Para que los elementos roscados cumplan con las funciones para los cuales han sido seleccionados, hay que tener cuidado al momento en el que se escoge el tipo de rosca a utilizar. En la selección de uno u otro tipo de rosca hay que tener en cuenta lo siguiente. La rosca de paso vasto es de paso mayor a la de paso fino, por lo tanto puede usarse en aplicaciones más ordinarias, en las que se requiere montaje y desmontaje fácil y frecuente. La concentración de carga y esfuerzo de las roscas de paso vasto es menor. En esta rosca existe tal resistencia que puede aplicársele un par torsor superior, asegurando con ello un ensamblaje más resistente y más económico. Al tener los valles o las raíces más profundas, el acoplamiento de rosca de paso vasto es mejor en diámetros grandes de tornillo. Este tipo de rosca, en caso de un acoplamiento defectuoso con una tuerca o con un agujero, tendrá menor tendencia a cruzar sus filetes. También la rosca de paso vasto es menos delicada. Por consiguiente, un elemento roscado fabricado con dicha rosca requiere un menor cuidado en su manejo. La rosca de paso fino. Al tener las raíces menos profundas, el acoplamiento de este tipo de paso es mejor para diámetros pequeños. Esta rosca de paso fino es muy adecuada cuando existe vibración, por lo menos por ejemplo en automóviles, ya que este tipo de rosca resiste el aflojamiento por vibración. Las roscas de paso extra fino tienen pasos muy pequeños, por lo que son particularmente útiles en equipos aeronáuticos y para roscas de piezas de pared delgada. Los elementos roscados más comunes y de mayor utilidad son el tornillo y la tuerca, los cuales están constituidos por ciertas características. La tuerca es la pieza que se enrosca en la rosca del tornillo para hacer la sujeción o el ajuste de la pieza que se desea unir. Esta posee una rosca interna, la cual se acopla a la rosca externa del tornillo. La arandela es un disco pequeño cuyo agujero central puede ser de varios tamaños. Están fabricadas de distintos materiales como acero, latón, plástico, caucho o zinc. Las arandelas son de gran importancia ya que sirven para proteger, espaciar y o soportar la presión de trabajo a realizar sobre los elementos de unión y las piezas a unir. El tornillo es un elemento de sujeción metálico usado para unir piezas de distintos materiales. Consiste en una varilla cilíndrica roscada en espiral. El tornillo posee ciertas características, como son cuerpo, que es la porción no roscada del tornillo. Algunos tornillos poseen una arandela estampada, que es una superficie en relieve estampada en la superficie de contacto o de apoyo. Posee un empalme, que es el punto de unión entre la cabeza y el cuerpo del tornillo. Este empalme tiene un radio, que es el radio que origina esta curvatura entre el cuerpo y la cabeza del tornillo. El tornillo también posee una longitud, que es la distancia medida sobre el eje del tornillo, desde la superficie de apoyo de la cabeza hasta el otro extremo. Tiene también una longitud de rosca, que es la distancia medida paralelamente al eje del tornillo. Cada tornillo debería
en teoría, poseer símbolos para su identificación, que es una marca en el tope de su cabeza, de acuerdo a cierto grado de calidad. La cabeza del tornillo es la forma limitada dimensionalmente posicionada en uno de los extremos del tornillo. Cumple la función de proveer una superficie de apoyo y permite además el acople con herramientas. En la industria existen distintos tipos de cabezas de tornillo, todas cumpliendo una función o todas bajo los términos de cierto ajuste que les proporcionan una herramienta. Por ejemplo, la cabeza hexagonal, que sería la primera a la izquierda que se ve en la figura, es la cabeza que poseen los tornillos hexagonales de cabeza pesada. Principalmente son destinados a la construcción y a la industria en general. La cabeza redondeada, que sería la segunda de la izquierda, se usa para fijar piezas demasiado delgadas como para permitir que el tornillo se hunda en ellas. También son usadas para unir partes que requerirán arandelas. La cabeza plana o avellanada, de las cuales hay varias allí, en general se usan donde es necesario dejar la cabeza del tornillo sumergida o a ras con la superficie. La cabeza cilíndrica tiene un diseño de cabeza que proporciona un mejor reparto de esfuerzos. El tornillo de cabeza moleteada, que sería el último de la derecha, se usa cuando es una superficie que requiere una fuerza de apriete baja, es decir, se puede enroscar, se le puede hacer un apriete manual. También existe una clasificación para este tipo de tornillos de acuerdo a la herramienta con la que se ajustan. Por lo menos, por ejemplo, allí se ve que muchos utilizarían, o sea, muchos serían ajustados con el mismo tipo de herramienta, como un destornillador de pala, que son los tornillos que tienen la ranura recta. También está la cabeza Phillips o de cruz, que utilizaría cierto tipo de herramienta, así como la hexagonal, entre otros. Desde el punto de vista funcional, existen ciertas diferencias entre elementos de unión roscados de sujeción. El tornillo, como ya lo sabemos, es un elemento roscado que sirve para ser instalado en un agujero roscado aplicando una fuerza, un par torsor en su cabeza. El perno es un elemento roscado que se fija aplicando un par torsor a una tuerca que va roscada a este. El espárrago es un elemento sin cabeza con rosca en sus dos extremos. Uno de los extremos entra en un agujero roscado y al otro se le coloca una tuerca. Prisionero es un tipo de tornillo que se utiliza para evitar el movimiento entre dos piezas o partes que tienden a deslizar una respecto a la otra. A diferencia del elemento que conforma el espárrago, el prisionero tiene un alojamiento en forma de ranura o hexágono para posibilitar el apriete con una llave. Bien, ahora entramos en el tema de algunas fuerzas que se ejercen sobre el sistema que está unido con elementos roscados. Una de esas fuerzas es la precarga, la cual es una fuerza de sujeción que se ejerce al apretar la tuerca, que está unida a un tornillo. La precarga existe en la conexión después de que la tuerca se aprieta en forma apropiada, sin importar si se ejerce o no una fuerza externa aparte. Esta fuerza, este apriete, genera tanto tracción en el perno como compresión en los elementos que une dicho perno. Cuando se aprieta la tuerca y se genera la precarga, también se genera cierta rigidez en el sistema formado por el perno
y los elementos que lo rodean. Ahora bien, la rigidez en el perno se puede tratar como una relación de resorte en un tornillo, la cual es la relación entre la fuerza aplicada al elemento y la deflexión que se produce por esa fuerza. Entonces, la relación del resorte sería igual a una fuerza entre un desplazamiento. ¿Sí? La extensión o contracción total de una barra uniforme, en este caso el perno, atracción o contracción pura o compresión pura, respectivamente está dada por la igualdad entre la fuerza aplicada por la longitud del perno sobre el área transversal por el módulo de elasticidad. Sustituyendo ambas ecuaciones anteriores, se tiene que la expresión de rigidez se iguala a un área transversal basada en el diámetro nominal por el módulo de elasticidad entre una L, que es el espesor o agarre de las piezas unidas. La rigidez de la parte de un perno o de un tornillo dentro de la zona de sujeción en general consistirá en dos partes: la parte del cuerpo que no tiene rosca y la parte que sí tiene rosca. Así, la constante de rigidez del perno equivale a la rigidez de dos resortes en serie. Por lo tanto, ahí se tiene la igualdad, la suma, o bien el recíproco. De acuerdo con la ecuación 3, la superior, las relaciones de resorte de la parte roscada y sin rosca en la zona de sujeción son respectivamente, y aquí tenemos cada uno de los términos de esa ecuación 5 de la lámina anterior, que habla de rigidez de la parte roscada, rigidez de la parte sin rosca, el área del esfuerzo de tracción, la cual se obtiene por tablas, longitud de agarre, área del diámetro mayor del perno y longitud de agarre de la parte roscada, de la parte sin rosca. Se sustituye ambas rigideces en la ecuación de resortes en serie, obteniendo así un KB, el cual representa la rigidez efectiva del perno o del tornillo de cabeza en la zona de sujeción. Para sujetadores cortos, el área sin rosca es pequeña, por lo que puede emplearse la primera de las expresiones de la ecuación 5 para encontrar un K sub B. En el caso de sujetadores largos, el área roscada es relativamente pequeña, por lo que puede usarse la segunda expresión de la ecuación 5. Como lo mencioné anteriormente, en el sistema se genera cierta rigidez, tanto en el perno como en los elementos. La rigidez de los elementos, la cual en algunos textos se conoce como K sub M y en otras como K sub E, puede darse en conjunto como un resorte de compresión en serie, y la relación número 7 es la relación de resorte total de los elementos que están incluidos en el agarre del sujetador. Si uno de los elementos es un empaque suave, su rigidez relativa respecto a los otros elementos generalmente resulta tan pequeña que para todos los propósitos prácticos estos se desprecian y solo se considera la rigidez del empaque. Por tanto, esa rigidez de los elementos sería igual a la rigidez del empaque. Si no hay un empaque, la rigidez de los elementos no puede obtenerse con facilidad, excepto mediante experimentación, porque la compresión se difunde entre la cabeza del perno y la tuerca, y no hay manera de saber con exactitud dónde está esa compresión. Así que el área no es uniforme. Sin embargo, hay algunos casos en los que el área sí puede determinarse. Uno de estos es el método del cono de presión de Rorschach. El método utiliza un ángulo alfa variable, pero el procedimiento se torna muy complicado. Por tanto, para este estudio se elegirá un ángulo fijo, empleando teoría de resistencia a materiales para calcular el alargamiento de un elemento de cono de espesor de X sometido a una fuerza de tracción P. Integrando, se obtiene que la rigidez de este tronco del cono es la siguiente expresión, a la cual llamaremos 9. Con un ángulo alfa de 30 grados, la ecuación anterior queda como sigue en la expresión número 10. Esta ecuación, junto con la 9, deben resolverse por separado para cada tronco de la unión, es decir, cada tronco del cono que se forma. Luego se obtiene K sub M con la ecuación de la relación de resortes. Ahora bien, si los elementos de la unión tienen el mismo módulo de Young con troncos espalda con espalda simétricos, como se observa en la figura, entonces actúan como dos resortes idénticos en serie. Luego, a partir de la ecuación 7, se sabe que K sub M va a ser igual a K medios,
usando el agarre como L igual a 2 veces el espesor y de X como el diámetro de la cara de la arandela, se encuentra que la relación del resorte de los elementos está dada por la expresión de K sub m, que llamaremos 11. El diámetro de la cara de la arandela es aproximadamente 50% mayor que el diámetro del sujetador en pernos estándar de cabeza hexagonal y tornillos con cabeza. Así se puede simplificar la ecuación número 11 haciendo d sub w, anteriormente dije d sub x es d sub w, igual a 1.5 del diámetro. Si también se usa alfa igual a 30, entonces la ecuación número 11 se escribe como sigue. Para probar la exactitud de la ecuación número 11, se despeja el término cociente de la misma, quedando la siguiente expresión. Habiendo tomado un ángulo alfa igual a 30, Wildman, Cowdery y Green realizaron un estudio del elemento finito de este problema. Los resultados concuerdan con la recomendación del ángulo alfa igual a 30 y además ofrecieron un ajuste de la curva exponencial de la siguiente forma, la cual se convierte en la ecuación que proporciona un cálculo simple para la rigidez del elemento K sub m, en los cuales está el módulo de elasticidad del elemento, A y B son parámetros de rigidez y L es la longitud de agarre de los elementos. Las constantes A y B están definidas en tablas tabuladas. Hay otro método para hallar la rigidez de los elementos, que es el criterio Osman, el cual considera a los elementos como si estos fuesen un cilindro hueco, con un diámetro interno igual al del perno y un diámetro externo igual a 3 veces el diámetro del perno. Si se supone que todos los materiales de la unión son iguales, entonces la rigidez de los elementos, K sub m, será la relación que sigue, que es, recordando, la misma relación de resortes en serie, a la cual llamaremos número 14. Si los módulos de elasticidad 1 y 2 son iguales a los de los elementos, y bajo la hipótesis o criterio de que A sub 1 es igual a sub 2, diámetro interior D y diámetro exterior 3D, además, las longitudes la suma de las longitudes de ambos elementos va a ser igual a L, se sustituyen estas consideraciones en la ecuación anterior, quedando la siguiente ecuación, a la cual llamaremos 15, donde el área A sub 1 es el área de un disco. Sustituyendo se tiene una expresión K sub m, a la cual llamaremos 16. La rigidez de perno está dada por una K sub b que ya conocemos. En el caso de sujetadores largos, el área roscada es relativamente pequeña, de modo que la segunda expresión puede aplicarse en la ecuación 5 para determinar K sub b, es decir, y con esto se halla una expresión de K sub b a partir de la ecuación, la expresión de la rigidez del área sin rosca de la ecuación número 5. Bien, se obtiene una expresión K sub b, la cual se va a comparar con la expresión K sub m que hallamos anteriormente. Y si el perno y las piezas unidas tienen el mismo módulo de elasticidad, se puede concluir para este caso particular que la rigidez de los elementos va a ser igual a 8 veces la rigidez del perno, lo cual demuestra que la rigidez de los elementos es mayor que la rigidez del perno. Por lo tanto, se concluye que la falla comenzará en el perno antes que en las piezas unidas, razón por la cual debe tenerse especial rigurosidad al diseñar un sujetador. De esta manera llegamos a un concepto que se llama carga de prueba o carga límite, la cual es la fuerza máxima de tracción que un perno puede resistir sin experimentar una deformación permanente. A su vez, la resistencia de prueba o resistencia límite es el esfuerzo correspondiente a esta carga de prueba. Está dado por el cociente de la carga de prueba y el área de esfuerzo de tracción. Por ello, el esfuerzo de prueba corresponde aproximadamente al límite de proporcionalidad y a un 0,01% de la deformación en el perno medida en pulgadas. En ciertas tablas se proporcionan especificaciones de resistencia mínima para los pernos de acero. Bien, en esta tabla 8.9 del libro de Chigli, tenemos las especificaciones SAE para pernos de acero, el cual especifica el grado de intervalos de tamaños y las diferentes resistencias, mínima la afluencia, mínima la tracción y la resistencia de prueba mínima, el material
y la marca que lleva el elemento, en este caso en su cabeza. La tabla 810, que es con especificaciones ASTM y exactamente las mismas consideraciones que la tabla anterior, pero para ASTM. Y la tabla 811 finalmente, la cual especifica las clases métricas de propiedades mecánicas en pernos, tornillos y birlos, todos de acero. Muy buenos días, mi nombre es Hernán Suárez y yo les hablaré acerca de los estados de carga y esfuerzos en aplicaciones comunes. Normalmente los elementos roscados utilizados para la unión de piezas se encuentran sometidos, de acuerdo a la aplicación particular en donde aparecen, a condiciones de carga distintas, lo cual involucra estados de esfuerzos diferentes sobre distintos puntos. Por lo tanto, englobaremos dos casos prácticos, los cuales son los que se presentan comúnmente. Estos son cargas axiales de tracción estática sin existencia de precarga y cargas axiales de tracción estática actuando sobre elementos precargados. El fin de este tema o apartado es describir cada uno de estos dos estados con la finalidad de poder definir los estados de esfuerzo resultantes, así como los procedimientos de análisis y síntesis correspondientes. Cargas axiales de tracción estática sin precarga. En la mayoría de las aplicaciones prácticas es muy poco común el uso de elementos roscados sin precarga, y las que se encuentran se limitan simplemente a cargas de tracción estática. En dichas condiciones de carga, los elementos pueden fallar de diversas formas. Algunas de las más comunes son el fallo por ruptura del vástago a través de la rosca o debajo de la cabeza del tornillo, el fallo por aplastamiento o por corte en las roscas de tornillo tuerca y el fallo por corte en la cabeza del tornillo. Si observamos el siguiente diagrama, podemos observar cuáles son cada una de las secciones en donde ocurre este tipo de fallo, así como podemos observar la altura de la tuerca y la altura de la cabeza del tornillo. Si estudiamos por separado los efectos que ocurren en estas distintas secciones, podemos definir con claridad cuáles son cada uno de sus puntos críticos. Fallo por ruptura del vástago a través de la rosca o debajo de la cabeza del tornillo. Este tipo de fallos normalmente se da como consecuencia de efectos normales de tracción, donde el área efectiva que resiste dicho efecto de carga corresponde al área de esfuerzo de tracción de los elementos roscados. Si consideramos que el eje longitudinal del elemento roscado coincide con un eje X, obtenemos las siguientes ecuaciones. El esfuerzo normal de tracción va a ser igual a la carga axial de tracción entre el área del esfuerzo de tracción. A su vez, el área del esfuerzo de tracción va a ser igual a pi cuartos por el diámetro correspondiente del área de tracción al cuadrado. Y por último, decimos que el diámetro correspondiente del área de tracción va a ser igual a el diámetro de la raíz de la rosca más el diámetro primitivo o paso de la rosca entre 2. Fallo por aplastamiento o por corte en las roscas del tornillo a tuerca. Normalmente sobre el tornillo y la tuerca, debido a la carga axial de tracción a la cual se someten, se inducen los esfuerzos cortantes sobre las roscas en contacto, lo cual puede conducir a un fallo por corte. Por lo tanto, para los filetes de las roscas del tornillo y para los filetes de las roscas de la tuerca, surgen las siguientes ecuaciones, donde podemos observar que respectivamente el esfuerzo cortante sobre las roscas del tornillo o sobre las roscas de la tuerca es igual a 2 veces la carga axial de tracción entre pi por el diámetro nominal de la rosca por la altura de la tuerca. Además, existen esfuerzos normales de aplastamiento entre las roscas de los elementos roscados en contacto. Estas actúan en una dirección paralela al eje X, uno tanto en la rosca del tornillo como en la rosca de la tuerca. Estos esfuerzos poseen igual magnitud y su valor medio se obtiene en la siguiente ecuación. El esfuerzo por contacto directo entre roscas de tornillo y tuerca va a ser igual a 4 veces la carga axial de tracción por P entre pi, que multiplica al diámetro al cuadrado menos el diámetro nominal de la rosca al cuadrado por la altura de la tuerca. Normalmente estos estados de esfuerzo corresponden a esfuerzos medios, donde suponemos que la carga axial de tracción es soportada equitativamente por los filetes de las roscas que están en contacto a lo largo de la altura h. Sin embargo, resultados experimentales han demostrado que siempre los primeros filetes que están en contacto son los que soportan casi toda la carga actuante. Fallo por corte en la cabeza del tornillo. La altura de la cabeza del tornillo debe tener las dimensiones adecuadas para así poder evitar la posibilidad de un fallo por corte en ella, la cual viene originada por la carga axial. Si observamos la siguiente imagen, podemos observar cuál es el área de corte para el esfuerzo de corte en la cabeza del tornillo.
Para el caso de un esfuerzo medio, se tiene la siguiente ecuación, que el esfuerzo cortante en la cabeza del tornillo va a ser igual a 2 veces la carga axial de tracción entre pi por la altura de la cabeza del tornillo. Ahora bien, cabe resaltar que los esfuerzos en los puntos críticos de la rosca de un tornillo y de una tuerca deben tratarse por separado. Esto se resuelve aplicando la teoría de von Mises, también conocida como la teoría de la energía de la distorsión, lo cual nos genera 3 ecuaciones, 2 para la tuerca y una para el tornillo. En el caso del tornillo, decimos que el esfuerzo crítico va a ser igual al esfuerzo en X, que es igual a la carga axial de tracción entre el área correspondiente a dicha carga. Y para la tuerca, decimos que el esfuerzo crítico va a ser igual al esfuerzo por contacto directo entre las roscas de la tuerca. A su vez, también decimos que el esfuerzo crítico va a ser igual a la raíz de 3, que multiplica al esfuerzo cortante sobre la tuerca. Si observamos el siguiente diagrama, podemos ver los elementos diferenciales y sus respectivos estados de carga, donde el primer elemento corresponde al estado de esfuerzos sobre los puntos críticos de un tornillo, mientras que el segundo y el tercer elemento corresponden a los estados de esfuerzos sobre los puntos críticos de las tuercas. Procedimiento para el análisis y síntesis. Normalmente el análisis y síntesis de los elementos roscados sometidos a carga axial de tracción estática se limita a la evaluación de la seguridad que ellos posean o a la selección de los elementos normalizados que cumplan con los requerimientos funcionales del mismo sin fallar. Si hablamos de análisis, se supone conocido el elemento roscado a utilizar en una aplicación particular, es decir, se conocen todas sus características o especificaciones. Si suponemos un tornillo con tuerca del mismo material, para esta condición y en donde los materiales poseen las mismas propiedades mecánicas, existe un punto perteneciente a la rosca del tornillo, con un único esfuerzo normal de trabajo expresado como un esfuerzo de von Mises, por lo cual el factor de seguridad del elemento roscado se determina por la siguiente ecuación, donde decimos que el factor de seguridad va a ser igual al esfuerzo de prueba entre el esfuerzo crítico. Este esfuerzo de prueba se define como el valor límite de esfuerzo de tracción al que puede someterse el elemento roscado sin que sobre él se produzcan deformaciones permanentes. Ahora bien, si suponemos un tornillo con una tuerca fabricada de materiales diferentes, estaríamos en el caso más frecuente y por lo general el material de tornillo es de mayor resistencia mecánica de la tuerca, por lo que evaluamos el punto crítico tanto en el tornillo como en los dos posibles puntos críticos que se encuentran en la rosca de la tuerca, uno donde aparece el esfuerzo de aplastamiento y otro donde se induce el esfuerzo cortante a través de la rosca. Posteriormente comparamos ambos valores de los estados de esfuerzo obtenidos y tomamos el mayor de ambos para así verificar la seguridad de la tuerca. Observando la siguiente tabla, podemos observar las características métricas de paso fino y paso vasto de las roscas. En ella podemos observar que conocemos el diámetro nominal, el paso y el área de esfuerzo de tracción y el área de raíz, tanto para series de paso vasto como para series de paso fino. Del mismo modo conocemos esta otra tabla, la cual nos habla de las características de roscas unificadas tanto vastas como finas. En ella podemos observar el diámetro nominal, el número de hilos, el área de esfuerzo de tracción y el área de raíz, tanto para serie de paso vasto como para serie de paso fino. El proceso de síntesis viene dado por los siguientes pasos. Inicialmente, suponemos los materiales para el tornillo y tuerca, así como también el tipo y serie de rosca a utilizar. Ya que el caso en el que los materiales son iguales, el punto crítico aparece en el tornillo, definimos un factor de seguridad específico para dicha aplicación. Esto viene dado por la siguiente ecuación. El área de tracción preliminar va a ser igual al factor de seguridad adecuado por la carga axial de tracción entre el esfuerzo de prueba. Y por último, se localiza en las tablas un valor normalizado, de modo que el área de esfuerzo de tracción normalizada sea mayor que el área de tracción preliminar. Por medio de un proceso iterativo de análisis, tomamos el área de esfuerzo de tracción normalizada y partimos del menor valor de ella para el material seleccionado. El proceso culmina cuando obtenemos un valor del área de esfuerzo de tracción normalizada que permite obtener un factor de seguridad igual o mayor al supuesto inicialmente. Cargas axiales de tracción estática actuando sobre elementos precargados. Este caso es el más común en la industria y se presenta cuando deseamos sujetar elementos que cumplan con requisitos de hermeticidad que garanticen que no se separen. Esto lo logramos aplicando una carga inicial o precarga a la cual sometemos los elementos por medio de un apriete. Esto impide que la carga de tracción adicional que actúa sobre el eje longitudinal afecte la hermeticidad y separe la unión realizada. Si observamos el siguiente diagrama,
podemos ver la unión entre un cilindro de presión y su tapa. En ella observamos cómo actúa la carga de tracción axial, así como la carga o el esfuerzo de aplastamiento que se genera sobre los elementos roscados. Asimismo podemos ver la presión constante, podemos ver dónde van las empacaduras y ver más o menos cómo es el comportamiento de una unión o de esta unión. Por efecto del apriete, en el perno se origina una precarga F sub I. Con esto los elementos quedan sometidos a compresión, lo cual permite soportar en mejor forma la carga axial de tracción estática F sub T. El valor de dicha carga viene dado por la carga resultante debido a la compresión contenida dentro del cilindro, lo cual se divide entre el número de pernos utilizados. Además, la carga externa es soportada por el perno y los elementos a unir. Es decir, debemos determinar el porcentaje que soporta cada uno de ellos. Esto se logra definiendo una constante de rigidez que viene dada por la siguiente ecuación. La constante de rigidez K va a ser igual a la carga aplicada entre la deformación producida por la carga. A su vez, es igual al área transversal de compresión multiplicada por el módulo de elasticidad del material entre la longitud o espesor de agarre. Inicialmente, el perno está sometido a tracción por efecto de la precarga. En él ocurre un incremento de su longitud, el cual viene dado por la siguiente ecuación. La deformación en el perno va a ser igual al porcentaje de carga de tracción estática que soporta el perno entre la constante de rigidez del mismo. Y los elementos que estaban sometidos inicialmente a compresión también sufren una disminución de su compresión, por lo que la deformación total viene dada por la siguiente ecuación. La deformación en los elementos va a ser igual al porcentaje de carga axial de tracción que soportan los elementos entre la constante de rigidez de los mismos. Si consideramos que sobre los elementos aún existe algo de compresión, el incremento en la longitud del perno debe ser igual a la disminución de los elementos. Por lo tanto, decimos que el porcentaje de carga axial de tracción que soporta el perno entre la constante de rigidez del perno va a ser igual al porcentaje de carga de tracción axial que soportan los elementos entre la constante de rigidez de los elementos. Si sabemos que la carga axial de tracción es igual a la carga que actúa en los pernos más la carga que actúa en los elementos, podemos decir que la carga axial de tracción va a ser igual a la constante de rigidez de los elementos más la constante de rigidez del perno entre la constante de rigidez del perno. Por lo que la carga resultante en el perno va a ser igual a la precarga más la carga que interactúa en el perno. Sustituyendo en la ecuación anterior, podemos determinar la carga resultante sobre el perno de la dirección axial, la cual va a ser igual a la precarga, más la constante de rigidez de los elementos entre la constante de rigidez de los elementos, más la constante de rigidez de los pernos, así como la carga resultante sobre los elementos, el cual va a ser igual a la constante de rigidez de los elementos entre la constante de rigidez de los elementos más la constante de rigidez del perno, menos la carga axial de tracción estática menos la precarga. Estas ecuaciones son válidas siempre y cuando exista algo de compresión en los elementos a unir. En el caso en que la carga externa de tracción sea muy elevada, los elementos se separan y dicha carga pasaría a ser soportada solo por el perno. Para este caso tendríamos un punto crítico en el tornillo, donde actúa solamente un esfuerzo normal de tracción en la dirección X, el cual viene dado por el esfuerzo en X va a ser igual a la carga resultante sobre el perno entre el área total, o el área de aplicación del mismo. Quien les habla, Lohana Fernández. Hoy tocaremos dos puntos importantes: constante de rigidez y cargas axiales de tracción y transversales estáticas actuando separadas o simultáneamente sobre elementos precargados. Constante de rigidez resultante de elementos en uniones con pernos o tornillos. Hablemos un poco sobre lo que es la constante de rigidez. La constante de rigidez o constante elástica de un elemento elástico es la relación que existe entre la fuerza aplicada al elemento y la deformación producida por dicha fuerza. Normalmente, esto sucede al sujetar varios elementos en simultáneo, por lo cual se hace importante determinar la constante de rigidez. Es importante además saber que el comportamiento es similar a un conjunto de resortes en series. De ello, se traduce la fórmula de la siguiente manera: 1 sobre K sub E será igual a 1 sobre K sub E1 más 1 sobre K sub E2 y así sucesivamente hasta 1 sobre K sub EN,
donde K sub E será igual a la constante de rigidez de todos los elementos y K sub En la constante de rigidez para cada elemento. Se pueden destacar 3 puntos importantes. El primero, en el caso de que uno de los elementos corresponda a una empacadura suave, la constante de rigidez total se toma igual que el de la empacadura. Esto se refiere a que su rigidez es muy pequeña en comparación con las otras, por lo cual el efecto de la misma puede despreciarse. 2. Cuando no existen empacaduras, la rigidez total no puede obtenerse con precisión, debido a que la compresión no es uniforme, sino que se dispersa entre la longitud de agarre del elemento roscado, dando como resultado un área no uniforme. 3. Las teorías para el cálculo de los constantes de rigidez se expresan de la siguiente manera. K sub EI será igual a 0.577 pi por E sub I por D sobre 2 veces el logaritmo neperiano de 5 que multiplica a 0.577 LAI más 0.5D sobre 0.577 LAI más 2.5D, donde K sub EI corresponde a la constante de rigidez del elemento I de la unión. E sub EI es el módulo de elasticidad del material del elemento I. LAI será el espesor del elemento a obtener su K sub EI. Por otro lado, si se puede definir con exactitud el área transversal de compresión de las piezas a unir, se tendrá la constante de rigidez de la siguiente manera. K sub EI será igual a AEI por E sub I sobre LAI, donde AEI será el área transversal de compresión de la pieza I. Ahora bien, hablemos sobre las cargas axiales de tracción y transversal estática actuando separadas o simultáneamente sobre elementos precargados. Muy bien, los elementos roscados usados para la unión de piezas diversas se encuentran sometidos a distintos esfuerzos de acuerdo a la aplicación particular de las cargas. Por lo tanto, un caso común es este que vamos a tratar, el ya antes mencionado, cargas axial de tracción y transversal estáticas actuando separadas o simultáneamente sobre elementos precargados. Ahora bien, si observamos con detenimiento la figura, se puede mirar que es una repisa fijada a una pared con 4 tornillos sometidas a una carga excéntrica P, donde el borde inferior se hace girar y los elementos roscados no se encuentran sometidos a estados de cargas iguales. Por lo cual, si la pestaña de la repisa se considera como un cuerpo rígido, se puede obtener la geometría de la figura de la siguiente manera. 2 triángulos en el cual FT1 será igual a FT3 y FT2 será igual a FT4. Debido a la relación de triángulos se obtiene lo siguiente: FT1 será igual a A sobre B por FT4 y FT2 será igual a FT4. Además, tomando momentos alrededor del borde inferior, la fórmula quedaría P sub E será igual a FT1 más FT3, todo esto multiplicado por A, más FT2 más FT4, todo esto multiplicado por B. Si recordamos, FT1 es igual a FT3 y FT2 es igual a FT4, por lo cual, sustituyendo, quedaría de la siguiente manera. P sub E es igual a 2 por A por FT1 más 2 por B por FT2. Dejando en función de la carga FT4 nos quedaría P sub E es igual a 2 por A al cuadrado sobre B por FT4 más 2 por B por FT4. Operando se obtiene la siguiente ecuación. F sub T4 será igual a F sub T2 igual a P sub E sobre 2 por A al cuadrado sobre B más 2B igual a P sub E por B sobre 2 que multiplica a A al cuadrado más B al cuadrado. Además se tiene que FT1 es igual a FT3 igual a P sub E por A sobre 2 por A al cuadrado más B al cuadrado. Además, sabemos que los tornillos más esforzados son el 2 y el 4, si en cuanto a tracción se refiere. Cada tornillo está sometido a un corte directo por efecto de una carga cortante llamada carga cortante primaria, de la cual se deduce que F' sub J será igual a P sobre NER. Los tornillos más esforzados están sometidos al mismo estado de carga dada por
Una carga de tracción externa en la dirección X, cuya magnitud se determina por la expresión F sub T4 igual a B por P sub E sobre 2 que multiplica a al cuadrado más B al cuadrado. Una carga cortante primaria en dirección Y, de la cual se tiene F' sub 4 igual a F' sub 2 igual a P sobre 4. Además, dado que los pernos están precargados, la carga resultante sobre ellos será F sub TP4 igual a F sub TP2 igual a F sub I más la multiplicación de K sub P sobre K sub E más K sub P por B por P sub E sobre 2 que multiplica a al cuadrado más B al cuadrado. Observando con detenimiento podemos mirar que existen dos figuras, la A y la B. En la A se encuentran las fuerzas involucradas junto a su punto crítico y el perno crítico. Y en la figura B, un estado biaxial de esfuerzo donde se encuentra el elemento diferencial con el estado de esfuerzo involucrado. Además, es conveniente destacar que en este caso la sección crítica no se encuentra en una zona perteneciente a la rosca, sino justo a la línea divisora entre la placa y la pared. Ya que estamos en un estado biaxial de esfuerzo, sus magnitudes vendrán dadas por sigma sub x será igual a F sub Tp sobre A sub T, la cortante Yx será igual a F' sobre A y sigma sub APLY será igual a F sobre A de APL, donde A es el área basada en el diámetro nominal, A de APL es el área de aplastamiento entre el tornillo y el elemento a unir, de donde A será igual a pi por d al cuadrado sobre 4 y A de APL será igual a d por L sub A, donde L sub A es el espesor del elemento a unir donde se encuentra el punto crítico. Ya que nos encontramos en un estado biaxial de esfuerzos, para el punto crítico del tornillo se puede calcular el esfuerzo de von Mises, del cual viene dado por sigma' será igual a la raíz cuadrada de sigma sub x al cuadrado más sigma de APLY al cuadrado menos sigma sub x por sigma de APLY más 3 por tau de Yx al cuadrado. También podemos observar en la siguiente figura el diagrama de cuerpo libre del conjunto de elementos roscados, donde se puede observar perfectamente todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. De acuerdo al diagrama de fuerzas se obtiene lo siguiente. F sub E será igual a F'1 por L1 más F'2 por L2 más así sucesivamente hasta F'N por Ln. Además, la carga aplicada no solo genera corte primario, sino que también genera una carga cortante denominada F' sub J, de la cual es proporcional a las L sub J y se tiene entonces F'1 sobre L1 será igual a F'2 sobre L2 igual así sucesivamente hasta F'N sobre Ln. Sustituyendo y multiplicando por la relación L1 sobre L1 se obtiene que F sub E será igual a L1 sobre L1 por F'1 por L1 más L2 sobre L1 por F'2 por L2 más así sucesivamente hasta Ln sobre L1 por F'N por Ln. De manera general, obtenemos lo siguiente. F'N será igual a F sub E por L sub n sobre la sumatoria desde J igual 1 hasta n de Lj al cuadrado. También puede expresarse en función de F'N en las direcciones Y y Z respectivamente, donde F'D de ny será igual a F sub E por Z sub n sobre la sumatoria desde J igual 1 hasta n de Y sub J al cuadrado, más la sumatoria desde J igual 1 hasta n de Z sub J al cuadrado. Y F'D de nz será igual a F sub E por Y sub n sobre la sumatoria desde J igual 1 hasta n de Y sub J al cuadrado más la sumatoria desde J igual 1 hasta n de Z sub J al cuadrado, donde F'D de ny
y F' de NZ son los componentes de F'N en las direcciones Y y Z. Y Y sub J y Z sub J serán las coordenadas al centro geométrico de las áreas transversales respectivamente. Sobre cada elemento roscado actuará una carga vertical total denominada F'Nzt y viene dada por F'Nzt igual a F'Nz más F'. Además, la carga cortante resultante será R sub J igual a la raíz cuadrada de F'Ny al cuadrado más F'Nzt al cuadrado. Su dirección está definida por θ sub z igual a tangente a la menos 1 de F'Ny sobre F'Nzt, donde el ángulo θz viene dado con respecto al eje de z. RJ actúa en la dirección de K. Podemos observar aquí en la imagen el elemento diferencial resultante, en el cual se observan todos los esfuerzos que en él actúan. Por último, y no menos importante, se encuentran otros dos esfuerzos involucrados, los cuales serán sigma de APLK igual a RJ sobre A de APL y tau de KX igual a R sub J sobre A. Buenas, mi nombre es Carlos Zulbarán. Les voy a hablar de carga por fatiga de uniones a tensión, donde en este módulo conseguiremos temas como cargas axiales de tracción estática y fluctuantes, y transversales estáticas y fluctuantes también, actuando separadas o simultáneamente bajo condiciones de precarga. Asimismo, pues decimos que las uniones con pernos cargadas a tensión sometidas a la acción de la fatiga pueden ser analizadas de manera directa por medio de los métodos de falla por fatiga que ya conocemos. El empleo de roscas laminadas es el método predominante de formación de roscas en sujetadores de tornillos. Así como se ve en la imagen, que hay dos rodillos con su moleteado. Estos se van a encargar de darle la forma de rosca al perno que está entre ellos. Hacen su corte en la superficie del material y le dan ese acabado de rosca. Entonces, en el laminado de roscas, el diseñador desconoce la cantidad de trabajo en frío y endurecimiento por deformación. Por lo tanto, para sujetadores podemos conseguir tablas que dan la resistencia a la fatiga axial completamente corregida, incluyendo el KSUGEF. Esos son factores de concentradores de esfuerzo. Entonces conseguimos la tabla. Esta tabla es obtenida del Chigli y bueno, y vemos que por cada clase tenemos un intervalo de tamaños y un valor de resistencia a la fatiga. Estas clases están basadas en la SAE. La SAE es la Sociedad de Ingenieros de Automoción. Ellos son los que se encargan o se encargaron de dar este análisis numérico de tablas. Asimismo, pues se ha llegado a un convenio de que en este tema se aplicará una teoría de falla por fatiga que ha sido usada y extendida a gran variedad de casos prácticos en aplicaciones de materiales dúctiles, que es la de Goodman modificada. Entonces, bueno, aquí tenemos las cargas axiales de tracción fluctuante. Para un caso general con una precarga constante y una carga externa en cada uno de los pernos, la cual fluctúa entre P mínimo, que es la fuerza de tracción mínima externa, y P máximo, fuerza de tracción máxima externa, cada perno experimentará fuerzas fluctuantes, tales que se cumple que FB mínimo, que es la carga axial de tracción mínima resultante, y FB máximo, que es la carga axial de tracción máxima resultante, va a ser igual a C, que C es la constante de unión que tiene el K sub B, K sub P, que es la constante de rigidez del perno, y K sub E, que es la constante de rigidez total de los elementos, y FI, que es la precarga. Así como se ve en la imagen, pues bueno, está el perno sometido a cargas axiales, donde la fuerza mínima y máxima se pueden calcular con esas ecuaciones. Entonces, gracias de conocer la carga axial de tracción máxima y mínima resultantes, podemos conseguir
las cargas alternantes y medias, así como dice en la ecuación. Entonces FBA y FBM van a ser los componentes alternantes y medios. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo alternante en un perno va a ser la fuerza B máxima menos la fuerza B mínima entre 2 entre el área, así como define la ecuación de esfuerzo, que es la fuerza entre el área. Entonces, por lo tanto, al sustituir o al manipular la ecuación, nos queda que el esfuerzo va a ser la constante de unión por la carga máxima menos la mínima entre 2 veces el área. Y asimismo, el esfuerzo medio en un perno será, el esfuerzo medio va a ser igual a la fuerza entre el área igual. Entonces, sustituyendo y manipulando la ecuación, tenemos que el esfuerzo medio va a ser la constante de unión por la carga máxima menos la mínima entre 2 veces el área, más el factor de precarga entre el área. Así obtenemos el esfuerzo medio. Y bueno, gracias a estos efectos de tracción mínima y máxima, se induce también esfuerzos de corte y aplastamiento alternante y medio. Entonces debe verificarse a quién corresponde el efecto más desfavorable, porque no coexisten en el mismo punto. Entonces, para el punto crítico de la tuerca se tiene que el esfuerzo cortante fluctuante va a ser, el esfuerzo de corte cortante alterno va a ser 2 FBA entre pi por D por H, donde H va a ser la altura de la tuerca. Entonces va a ser igual a C, que es la constante de unión, por la fuerza máxima más la mínima entre el área. Y la misma definición para el esfuerzo cortante medio, que va a ser 2 veces el factor de precarga entre el área más la constante de unión por la carga máxima entre la mínima entre el área. Y asimismo el razonamiento para el esfuerzo normal de aplastamiento fluctuante entre roscas. Entonces el esfuerzo aplastante alternante va a ser la constante de unión por 2 veces la carga máxima y la mínima por P entre pi por la diferencia de diámetro de el diámetro nominal de la rosca y el diámetro de la raíz de la rosca por H. Igual forma está el esfuerzo de aplastante medio, que va a tener esa forma. También podemos conseguir el efecto de la carga de tracción fluctuante entre valor máximo, finito y cero. Este estado de carga está dado por una carga máxima obtenida de la ecuación general y una carga mínima, que es la precarga. Entonces, la fuerza BA va a ser igual a la constante de unión por la carga máxima entre 2. No se va a tomar la carga mínima. Y lo mismo para el esfuerzo medio. Entonces, para el punto crítico del tornillo, los esfuerzos se obtienen por medio de el esfuerzo alternante, va a ser la constante de unión por la carga entre el área. Y el esfuerzo medio va a ser igual a la precarga entre el área más el esfuerzo alternante. Y efectivamente, para la tuerca también están los esfuerzos cortantes y normales. Entonces, el esfuerzo cortante alternante va a ser la constante de unión por la carga entre el área, y el esfuerzo cortante medio va a ser 2 veces la precarga entre el área más el esfuerzo cortante alternante. Y los esfuerzos de aplastamiento van a ser la constante de unión por 2 veces la carga máxima por la carga de la tuerca entre pi por la diferencia de diámetro nominal de la rosca y el diámetro de raíz de la rosca por H, que H es la altura de la rosca. Y el esfuerzo de aplastamiento medio va a ser 4 veces la precarga por P entre pi por la diferencia de los diámetros por H más el esfuerzo aplastante alternante. Entonces, en resumen, el procedimiento de estado de carga principalmente hay que determinar las cargas alternantes y medias en el punto crítico del tornillo, como en la tuerca también, en caso que los materiales sean distintos. Como es un caso de estado uniaxial de esfuerzo sobre el tornillo, la precarga determina la línea de carga que representa el estado sobre su punto crítico.
no se trace en el diagrama de Goodman modificado a partir del origen, sino desde el esfuerzo inicial ubicado sobre el eje donde se representan los esfuerzos medios. Entonces, bueno, aquí vemos la gráfica de fatiga, donde el eje X es el esfuerzo constante, el esfuerzo medio, y el Y es el de los esfuerzos alternantes. Entonces, nótese que la línea de carga no parte del origen por influencia de la precarga, así como dijimos anterior. Nótese que está la línea de Goodman modificada, ¿verdad? Entonces, para el punto B tenemos un estado de esfuerzo en el cual para eso es valor de esfuerzo alternante y medio, no tenemos falla. Pero en el punto C, cuando ya toca la línea de Goodman modificada, pues ahí ya hay un punto de falla. De eso se trata hacer esta gráfica, conocer los esfuerzos medios y los esfuerzos alternantes, ver en dónde se ubican sobre la línea de Goodman para saber si hay falla. Entonces, luego podemos definir que el factor de seguridad va a ser la resistencia alternante entre el esfuerzo aplicado. Entonces, la ecuación para la línea de carga pues es una recta y la podemos definir de la siguiente manera, que es YLC va a ser igual a MLC más BLC, siendo MLC la pendiente de línea de carga y BLC como la intersección de la recta. Entonces, a partir de la gráfica también podemos deducir que MLC va a ser el esfuerzo aplicado entre el esfuerzo medio menos el esfuerzo que conseguí por influencia de la precarga, y BLC va a ser el negativo de la pendiente por el esfuerzo conseguido con la precarga. Entonces, la ecuación de la recta nos va a quedar de la siguiente manera, así como se muestra. Si para cualquier X se toma a Y de Goodman sobre la línea de Goodman, entonces voy a tener que la ecuación de la recta va a quedar un Y de Goodman va a ser igual a la pendiente más el punto de corte, siendo la pendiente el esfuerzo equivalente entre el esfuerzo último y el punto de corte va a ser el esfuerzo equivalente. Entonces, el punto de fallo debe ser igual el YLC que se mostró en la tabla, igual al Y de Goodman. Entonces, igualando las ecuaciones y operando, nos queda que ese punto X va a ser el esfuerzo último por el esfuerzo equivalente por el esfuerzo medio menos el esfuerzo de la precarga más el esfuerzo alternante por el esfuerzo de la precarga entre el esfuerzo alternante por el esfuerzo último más el esfuerzo equivalente por el esfuerzo medio menos el esfuerzo que genera la precarga. No, y bueno, y también tener presente que el SA, o sea, el límite alternante, va a ser igual a Y de Goodman, que el Y de Goodman es el punto que se veía en el eje Y de la tabla arriba. Por lo que al sustituir una ecuación en la otra, obtendremos el factor de seguridad, que es el límite de la fatiga a la tracción corregido por el esfuerzo último de tracción menos el esfuerzo que da la precarga entre el esfuerzo alternante por el esfuerzo último de tracción más el esfuerzo del límite de la fatiga a la tracción corregido por el esfuerzo medio menos el esfuerzo que da el efecto de la precarga. Y bueno, ya para hallar el esfuerzo de la fatiga se hace muy parecido como se hacía en materiales 2. Entonces tengo varios factores y los voy calculando uno a uno. Entonces el primero C sub A es el factor de acabado superficial, que va a ser igual a un coeficiente A por el esfuerzo, que tiene dos coeficientes B e U. Al calcular el límite de la fatiga, la tracción corregida se toma en cuenta un acabado a máquina en el cuerpo del tornillo. Entonces tenemos la tabla 1.6, el cual nos da los valores de A y B. Entonces, como ahí bien dice, el tipo de procedimiento que se usa es maquinado. Entonces tengo los coeficientes ahí en megapascales y en unidades inglesas. El siguiente coeficiente es el factor de tamaño. Entonces, tomar el factor de tamaño igual a 1 para el caso de existencia de cargas axiales. En caso de haber torsión o flexión, se saca que el factor de tamaño va a ser igual a 1 si el diámetro es menor a 0.3 pulgadas. Si el diámetro va a estar entre 0.3 y 10 pulgadas, pues tiene esa condición. Y
también ya para medidas métricas, si el diámetro está en 250 milímetros o 8 milímetros, entonces el factor de tamaño va a tener esa forma. Ahí mismo está el factor de carga, que dice que tomar el valor de 0.923 cuando existan cargas axiales y el material posea un esfuerzo último menor o igual de 200 kPSI o 1520 megapascal, y tomar el valor de 1 cuando la carga axial y el material poseen un esfuerzo último mayor de 220 kPSI. Seguimos con el factor de temperatura. Entonces dice que tomar el factor de temperatura igual a 1 por las condiciones de la forma de obtener el límite de la fatiga de la probeta giratoria. Ahí mismo también se ve el factor de reducción del límite de la fatiga. Entonces, ahí también está basado en las normas SAE. Y bueno, dice que el tornillo fue roscado por laminado o rosca por cortada. Entonces ahí tengo los coeficientes y se define el factor de reducción del límite de fatiga. Y bueno, ya después de haber calculado cada factor, entonces obtendremos el sigma E', que es el límite de fatiga de la probeta giratoria. Entonces, si el sigma U es menor o igual que 200 kPSI, o sea 1400 megapascal, entonces tomar que el sigma E va a ser igual a 0.504 y así sucesivamente seguir con cada una de esas condiciones. Bien, entonces en este punto se aplica la ecuación de factor de seguridad y se determina si hay falla o no. Para este tipo de problemas se trata de encontrar una ecuación simplificada obtenida de hacer un buen análisis de las ecuaciones y restricciones que regulan el comportamiento de los elementos roscados involucrados y considerando el estado y tipo de cargas que actúan sobre el sistema, bien sea el sistema es el tornillo y el perno, y la cantidad de precarga a utilizar. Luego se puede llegar a soluciones regularmente en función de los materiales, de un factor de seguridad adecuado para la aplicación del sistema en estudio y de las características geométricas resultantes, como el diámetro nominal o el área de esfuerzo de tracción. Ahora nos conseguimos con el caso de cargas axiales de tracción estáticas y fluctuantes actuando simultáneamente. Para este caso se debe definir un nuevo valor de precarga, donde tendremos un valor de F-test, que representa una carga axial de tracción estática actuando sobre un solo elemento roscado. Entonces, la nueva precarga será definida como se ve ahí en la ecuación, que va a ser igual a la precarga más las constantes de rigidez del perno entre la constante de rigidez total del elemento más la constante de rigidez del perno por esa carga test, que es la carga de tracción estática. Y luego, aplicando las ecuaciones de las cargas fluctuantes y aplicando lo de las cargas alternantes y medias, obtendremos cargas axiales de tracción alternantes y medias nuevas. Y esas cargas axiales nuevas obtenidas, alternantes y medias, las dividimos entre el área y conseguimos el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio. Para el tornillo se va a tener que el esfuerzo alternante va a ser C, que era la constante de unión, por la carga máxima entre el área, y el esfuerzo medio va a ser la precarga entre el área más la constante de unión por 2 veces el F-test más la carga máxima entre 2 veces el área. Y para la tuerca pues va a tener también esfuerzo cortante alternante y medio y esfuerzo de aplastamiento alternante y medio. Entonces, de ser la carga mínima 0, entonces se hacen los ajustes correspondientes a cada ecuación. En este caso, la sección crítica es diferente, ya que cambia con respecto a otros casos. Aquí aparecen cargas cortantes transversales, las cuales pueden ser estáticas o fluctuantes, y además dan origen a esfuerzos de corte que tratan de cizallar la sección transversal del elemento roscado. También a esfuerzos normales de aplastamiento en el sistema. Entonces, aplicando la teoría de Gummel modificado, el factor de seguridad nos queda de esa manera. Va a ser el esfuerzo
de la fatiga por el esfuerzo último entre el esfuerzo último por el esfuerzo alternante más el esfuerzo de la fatiga por el esfuerzo medio. Entonces, donde los valores del límite de la fatiga corregido se siguen los mismos pasos de las secciones anteriores. O sea, eso es para hallar el sigma E. Mi nombre es Roger Manfredi, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En esta parte de la exposición les hablaré sobre la importancia de la precarga y algunos temas referentes con el último punto de la unión de elementos roscados. Para hablar de la importancia es necesario decir qué es la precarga. La precarga se refiere a la carga que hay en un perno inmediatamente después de haberse apretado. El objetivo principal de un perno y una tuerca es apretar piezas con la fuerza correcta para prevenir aflojamiento durante su funcionamiento. La magnitud de la precarga es muy importante, ya que la unión puede fallar si la carga en el perno es demasiado alta, demasiado baja o no es uniforme en cada perno. ¿Qué pasaría si las cargas de los pernos son desiguales? Pues que algunos pernos queden flojos y otros sobrecargados. O que haya un aplastamiento de la junta en un lado con fuga en el otro lado. Es por ello que es prácticamente común precargar la unión apretando los pernos con un par de torsión usando un torquímetro, que sea suficiente para crear cargas a tensión cercanas a su resistencia de prueba. Una vez dado esta introducción, podemos decir por qué es importante la precarga, y lo podemos resumir en 4 puntos. Mejora el efecto de apretado en las tuercas de pernos bajo la acción de cargas estáticas. Disminuye el efecto de cargas axiales de tracción bajo condiciones de cargas estáticas. Mejora la resistencia a la fatiga de elementos roscados sometidos a la acción de cargas externas de tracción variable. Evita el aflojamiento de los elementos roscados en aplicaciones con cargas variables. En este punto hablaré sobre las recomendaciones de la precarga. Para precargas estáticas se utiliza una precarga que genere un esfuerzo que sea tan elevado como el 90% de la resistencia de prueba. Y para cargas variables de fatiga se utilizan valores de precarga de 75% o más de la resistencia de prueba, como podemos ver en la siguiente ecuación. El empleo de precargas elevadas provee márgenes de seguridad que consideran factores inherentes a una unión específica. Bien, a partir del esfuerzo límite mínimo a la tracción se determina la carga de prueba, que es el valor que expresa la máxima carga que un elemento roscado es capaz de resistir. Esta se obtiene a partir de la siguiente ecuación. La carga de prueba es igual al esfuerzo de prueba por el área de tensión del perno. En uniones con empaquetadura o con espaque, el espacio que hay entre elementos roscados debe quedar restringido a valores prácticos recomendados, como lo rige esa ecuación. 3D menor o igual al espacio entre elementos roscados menor o igual a 6D, donde D es el diámetro nominal, E sub S es el espacio entre elementos roscados. La recomendación anterior se basa en el hecho que con 3D como espacio mínimo existe una holgura para el dispositivo mecánico a utilizar, y con espacios mayores a 6D no es recomendable para uniones herméticas, por lo menos como gases. Las presiones recomendadas para las empaquetaduras o para empaques son definidas por los fabricantes y corresponden a presiones mínimas para las cuales pueda obtenerse una carga total sobre la misma, que origine una hermeticidad totalmente segura. Bien, en esta lámina podemos observar una ecuación. Esa ecuación establece la carga total, pero a compresión, que deben estar sometidos los elementos de una unión.
F sub EMP es el factor de empaquetadura. Q sub prima es la presión que tiende a separar una unión con empaquetaduras no confinadas. Y es recomendable que el factor de empaquetadura haga las veces de factor de seguridad. Y es por ello que se toman dentro del rango de 2 menor o igual al factor de empaquetadura menor o igual a 4. En esta lámina podemos observar que para calcular el empaque completo, la presión total del empaque se calcula dividiendo la fuerza de los elementos F sub m entre los elementos del área de la unión por perno, ya sea para n pernos. Si obtenemos el F sub m aparte, fue deducida de otra ecuación, F sub m es igual a 1 menos C, que es la constante de la unión, multiplicado por el número de pernos por la presión en el empaque P menos F sub I. Sustituyendo en la ecuación, obtenemos la presión del empaque. Bien, en la siguiente lámina podrán ver las configuraciones que hay de empaquetaduras o empaques. Unas que tienen confinadas en ranura, donde los elementos o piezas están en contacto y los elementos roscados se tratan como si no existieran. Y otras no confinadas, donde las mismas forman parte de la unión. A continuación, pues en la figura 1 se podrán ver los distintos tipos de empaquetadura. A continuación, podrán ver en la tabla 1 los límites de elasticidad para materiales de empaquetadura. Debe observarse que algunos de sus valores son muy pequeños en comparación con los módulos de elasticidad que tienen los metales, que generalmente se utilizan en las uniones. Por lo que se necesita utilizar solamente la constante de rigidez de la empaquetadura como el valor total de la constante de rigidez de los elementos a unir. Sin embargo, en materiales como por ejemplo el cobre, asbesto, el módulo de elasticidad es muy alto. Entonces, deberán combinarse las constantes de rigidez de los diversos elementos comprendidos en longitudes de agarre del elemento roscado utilizado, incluyendo el espesor de las empaquetaduras. Bien, una vez terminado el tema completo de unión de elementos roscados, se procederá a hacer la resolución de un ejercicio que trate de mostrar todo lo que compete la unión de elementos roscados. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. En la figura 1 se muestra un cilindro que se encuentra a presión y tiene un sello confinado. Utiliza 10 pernos. El sello es de 150 milímetros. Otras dimensiones son A igual a 100 milímetros, B igual a 200 milímetros, C igual a 300 milímetros, D igual a 20 milímetros y E igual a 20 milímetros. El cilindro es utilizado para almacenar gas a presión de 6 megapascales. Los pernos utilizados son ISO clase 8.8 con diámetro nominal de 12 milímetros. La separación entre los pernos es aceptable. ¿Cuál es el factor de carga de los pernos seleccionados? Nota: la tapa del cilindro es de acero y el cilindro es de hierro colado grado 30. Bien, aquí podemos observar la ecuación para obtener el factor de carga. Trataremos de resolver punto a punto los datos que nos piden. Para resolver el factor de carga necesitamos la carga de prueba, el área de tensión del perno, la carga externa, la fuerza de precarga y la
fracción de la fuerza externa del perno y tornillo. Bien, calcularemos ahora la carga de prueba. La carga de prueba está dada por la siguiente ecuación: 0.85 por S sub Y, que viene a ser la resistencia a la afluencia. Como se nos dijo al principio, los pernos son ISO clase 8.8. Es por ello que nos iremos a la tabla 8.11 del Chigli, que nos dicta las clases métricas de propiedad mecánica de pernos, tornillos y birlos de acero. En nuestro caso, si nos vamos a la primera columna, vemos que está la clase 8.8. Si nos vamos a la quinta columna, podemos observar que está la resistencia a la afluencia del material. En nuestro caso es de 660 megapascales. Con el dato ya obtenido en la tabla de la resistencia a la afluencia de 660 megapascales, podemos sustituir en la ecuación de la carga de prueba, dando como resultado que la carga de prueba es 561 megapascales. Como siguiente punto, hallaremos el área de tensión del perno. Si nos vamos a la tabla 8.1 del Chigli, podemos obtener más características de los pernos que estamos tratando. En la tercera columna podemos observar que tenemos el área de esfuerzo a la tensión y es de 84.3 milímetros cuadrados para un diámetro nominal de 12 milímetros. Entonces ya tenemos calculado también el área. En este punto calcularemos la fuerza de precarga, que está dada por la siguiente ecuación. Fuerza de precarga es igual a 0.75 por la fuerza de prueba. Bien, la fuerza de prueba no la tenemos, pero podemos calcularlas. La fuerza de prueba está dada por la siguiente ecuación. F sub P es igual a sub T por S sub P, donde tenemos los datos del A sub T hallados anteriormente y el S sub P. Entonces tenemos que la fuerza de prueba es igual a 84.3 milímetros cuadrados por 561 megapascales para un total de 47.3 kilonewton. Una vez hallada la fuerza de prueba, podemos sustituir en la ecuación para hallar la fuerza de precarga. Sustituimos en la ecuación 1 el valor obtenido y nos da como resultado que la fuerza de precarga es 35,47 kilonewton. En este punto calcularemos el valor de la fracción de la fuerza externa del perno y el tornillo o cálculo de C. Está dado por la siguiente ecuación. C igual a K sub B entre K sub B más K sub M. K sub B es la rigidez del sujetador y K sub M la rigidez de los elementos sujetos. Para hallar K sub B hay que determinar si se está utilizando un perno largo o un perno corto. Se debe determinar entonces la longitud de la parte roscada y de la parte no roscada del perno. Entonces tomaremos las siguientes consideraciones: que para un perno corto la longitud de la parte roscada debe ser mayor que de la parte no roscada, y para un perno largo la longitud de la parte no roscada debe ser mayor que la de la parte roscada. Determinaremos ahora la longitud de la parte roscada del perno. Para ello tenemos tres ecuaciones obtenidas del libro Chigli. L es la longitud del perno. L sub T es la longitud total roscada, que es lo que estamos hallando.
Para poder obtener L sub t, es necesario sumar las longitudes de todos los elementos que el perno está sujetando. En este caso, las dos láminas de 20 milímetros D y E. Y también debemos sumar la altura de la tuerca, que es H. Para encontrar esa altura de la tuerca, nos vamos a la tabla A31 de dimensiones de roscas hexagonales en la sección del sistema métrico M12 con 12 pernos, porque es lo que el ejercicio nos está dando como dato. En la tabla A31 podemos observar que tenemos el diámetro nominal M12 en milímetros, tal cual nos lo dicta el ejercicio, y hallamos el tamaño de la tuerca. Una nota muy importante: si el ejercicio no nos lo dice, nosotros tenemos que tomar siempre esa altura hexagonal regular, como dice en la tercera columna. Siempre. Una vez obtenida la altura de la rosca, podemos hallar la longitud L, que dijimos que era la suma de los elementos que el perno está sujetando más la altura de la rosca. Hacemos la sumatoria y nos da como resultado que L es igual a 50.8 milímetros. Esta longitud calculada tiene fines prácticos, pero nuestro ejercicio nos los están dando normalizado. Entonces debemos trabajar con datos o con tablas normalizadas. Entonces, si nos dirigimos a la tabla A17, podemos ver que podemos hallar el tamaño de L también. En nuestro caso nos dio 50.8 milímetros, pero vemos en la tabla que los valores están entre 50 y 60. Para efecto de nosotros, siempre tomaremos el valor cercano por arriba del que nos dio, siempre y cuando no esté el valor exacto ahí. En nuestro caso nos dio 50.8, tenemos que tomar 60 milímetros. Una vez obtenidos los valores de L, podemos hallar los valores de L sub t o la longitud total roscada. Con las ecuaciones anteriores, podemos ver que la longitud total roscada es igual a 2D más 6 milímetros. D es el diámetro nominal y nos los dan como dato en el ejercicio. Entonces podemos observar que L sub t es igual a 30 milímetros. Ya que tenemos la longitud total roscada, debemos hallar la longitud sin rosca, dada por la siguiente ecuación: L sub d igual a L menos L sub t. Ya tenemos de dato L y tenemos de dato L sub t. Ahora podemos darnos cuenta que la longitud de la parte roscada es igual a la longitud de la parte sin rosca. Es igual a 30 milímetros. Ahora con eso podemos usar la fórmula de la rigidez efectiva del elemento sujetador. Para hacer el cálculo de la rigidez efectiva, la podemos obtener con la siguiente ecuación, donde A sub d es el área mayor del sujetador, A sub t el área de tensión, que ya lo tenemos, el módulo de elasticidad, que también lo tenemos para un acero de 200 gigapascales, la longitud útil roscada y la longitud sin rosca. Procederemos a calcular los datos que no tenemos. A sub d, que es el área mayor del sujetador. Como estamos hablando de un cilindro, tenemos el área que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Como tenemos el diámetro nominal, sustituimos en la ecuación y podemos obtener que el área mayor del sujetador es
113.1 milímetros cuadrados. Ahora procederemos a hallar. El próximo dato es la longitud útil roscada L sub t, que es igual a L, que es el agarre, menos L sub t, que es la longitud sin rosca, que ya lo tenemos por cálculos anteriores. Para calcular el agarre, tenemos que hacer la sumatoria simplemente de las longitudes que el perno va a sujetar sin tomar en cuenta la longitud de la tuerca. Haciendo una acotación que si en ese caso hubiese una arandela o hubiese otro elemento que estuviese dentro de la tuerca y el perno, se debería colocar. En nuestro caso, el perno está sujetando dos placas de espesor D igual a 20 milímetros y E igual a 20 milímetros. Entonces, haciendo las sustituciones en el agarre, podemos obtener que L es igual a 40 milímetros. Una vez obtenido el valor del agarre y teniendo el valor de L sub t, perdón, L sub t no, L sub t, podemos calcular L sub t y sustituimos en la ecuación, obteniendo como resultado que la longitud útil roscada es 10 milímetros. Una vez obtenidos los datos del área mayor del sujetador, el área de tensión, el módulo de elasticidad y la longitud útil roscada y la longitud sin rosca, podemos sustituir en el valor de K sub B, obteniendo como resultado 547.05 kN. El cálculo de la rigidez del elemento se hace como que si fuesen resortes a compresión. Por eso la fórmula sería 1 sobre K sub M igual a 1 entre K sub 1 más 1 entre K sub 2 más 1 entre K sub N, ¿no? Para efecto de nuestro ejercicio, se nos dice al principio, o se nos hace la acotación, que la tapa es de acero y el cilindro es de hierro colado. Entonces tenemos dos materiales. Tomaremos K sub 1 como el acero. Para el acero tenemos el K sub 1 con la siguiente fórmula. Para la ecuación tenemos que T sub 1 es el espesor de placa que lo da el ejercicio, 20 milímetros. D es el diámetro nominal y es 12 milímetros. Por teoría sabemos que D1 es igual a 1.5 por el diámetro nominal. En este caso sería 1.5 por 12 milímetros igual a 18 milímetros. Sustituyendo todos esos valores en la ecuación de K sub 1, podemos obtener como resultado que K sub 1 es igual a 4534.98 kN sobre milímetros. K sub 2 lo tomaremos como el hierro fundido o hierro gris. Para la fórmula de K sub 2 tenemos que es igual a el módulo de Young por el diámetro nominal por A elevado a la B por el diámetro nominal entre L. Los valores A y B los podemos obtener en la tabla 8.8 del Cheigli, donde se nos dan los parámetros de la rigidez para materiales, para los distintos materiales. En nuestro caso es un hierro fundido o hierro gris, dándonos como resultado que A es igual a 0.77871 y B es igual a 0.61616. Una vez obtenidos todos los datos para K sub 2, sustituimos en la ecuación el módulo de Young, A, B, el agarre y el diámetro nominal y podemos obtener que K sub 2 es igual a 1124 kN sobre milímetros cuadrados.
Habiendo obtenido caso 1, caso 2, podemos sustituir en la ecuación para hallar caso m. Sustituyendo esos valores, tenemos como resultado que caso m es igual a 900.74 kN sobre milímetros cuadrados. Ya habiendo obtenido K sub B y K sub M, podemos hallar C, o la fracción de la fuerza externa del perno y el tornillo. La ecuación está dada por la siguiente mostrada en la pantalla: K sub B entre K sub B más K sub M, obteniendo como resultado que la fracción de la fuerza externa es igual a 0.37. Cálculo de la carga externa. Como no me dicen nada sobre ella, pues debo calcularla. Está dada por la siguiente ecuación: P igual a la presión total por el área, que en este caso es un cilindro, entre N, que es el número de pernos. La presión total me la dan y el número de pernos me la dan. El área del cilindro es fácil calcular, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. En este caso, el diámetro que voy a utilizar es el diámetro de sellado, que es de 150 milímetros. Dato del ejercicio. Una vez sustituidos todos los valores, podemos obtener el cálculo de la carga externa, que es 10.6 kN. Habiendo ya obtenido todos los valores de las variables que faltaban por calcular, podemos obtener el cálculo del factor de carga, dado por la ecuación al principio. Sustituyendo todos los valores, podemos obtener que el factor de carga es igual a 3. Esto nos indica que los pernos seleccionados fueron los correctos, ya que el factor de carga dio como resultado mayor a 1.